Francia, a finales del siglo XVIII, era un reino de inmensa riqueza y desigualdad flagrante. Gobernada por la monarquía borbónica, la sociedad francesa estaba rígidamente dividida en tres estados. El primer estado, compuesto por el clero, disfrutaba de vastas riquezas y privilegios, exento de la mayoría de los impuestos. El segundo estado, la nobleza, vivía vidas de lujo, beneficiándose de derechos heredados y rentas feudales. En marcado contraste, el tercer estado, que abarcaba a todos los demás, desde campesinos hasta ricos comerciantes, soportaba la mayor parte de los impuestos y poseía poco poder político. Años de gastos excesivos por parte de la monarquía, junto con guerras costosas e ingresos fiscales inadecuados, habían llevado a Francia al borde de la ruina financiera. Las ideas de la Ilustración, que enfatizaban la razón, la libertad individual y la soberanía popular, habían echado raíces entre la élite educada y la creciente clase media. Estos ideales ilustrados contrastaban con la monarquía absoluta y la rígida jerarquía social que definía a Francia. El pueblo francés, agobiado por las dificultades económicas e inspirado por nuevas ideas de libertad e igualdad, estaba listo para la revolución. La economía francesa, a finales de la década de 1780, estaba en crisis. La situación era desesperada, con una deuda nacional que crecía a un ritmo alarmante y una economía que no podía sostenerse. Décadas de gastos extravagantes por parte de la monarquía, junto con guerras costosas, habían dejado el tesoro agotado. Los lujos de la corte de Versalles contrastaban fuertemente con la miseria del pueblo. La Guerra de los 7 años y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, aunque victorias para el orgullo francés, tuvieron un costo financiero asombroso. Estas guerras no solo drenaron los recursos del país, sino que también dejaron a muchos soldados y familias en la pobreza. El sistema tributario, plagado de exenciones para los privilegiados del primer y segundo estado, imponía una carga insoportable al tercer estado. Los nobles y el clero vivían exentos de muchos impuestos, mientras que los campesinos y la clase trabajadora soportaban la mayor parte de la carga fiscal. Los campesinos, que constituían la gran mayoría de la población, estaban agobiados por impuestos sobre todo, desde la sal hasta la tierra. Trabajaban incansablemente, pero sus esfuerzos apenas les permitían sobrevivir. Para empeorar las cosas, una serie de malas cosechas a finales de la década de 1780 provocó un aumento en los precios del pan, llevando a los más pobres al borde de la inanición. El hambre y la desesperación se extendieron por el campo y las ciudades. La monarquía francesa, encabezada por el cada vez más impopular rey Luis XVI y su reina, María Antonieta, parecía ciega a la siempre la historia de Francia. Ante un inminente colapso financiero, el rey Luis XVI se vio obligado a tomar una medida drástica. La economía francesa estaba en ruinas y la presión sobre el monarca era inmensa. La deuda nacional había alcanzado niveles insostenibles y la población estaba cada vez más descontenta con la situación. En 1789, accedió a convocar los Estados Generales, una asamblea que representaba a los 3 estados de Francia, por primera vez en más de 175 años. Esta asamblea incluía al clero, la nobleza y el tercer estado, que representaba al pueblo llano. Los Estados Generales, tradicionalmente un organismo ceremonial utilizado para aprobar los decretos del rey, se convirtieron en un foco para las quejas del tercer estado. Los delegados del tercer estado vieron en esta reunión una oportunidad para expresar sus demandas y buscar cambios significativos. El tercer estado, que representaba a la gran mayoría de la población, llegó a los Estados Generales con una lista de quejas y un deseo de una reforma significativa. Sus demandas incluían una mayor equidad social y económica y un sistema de gobierno más justo y representativo. Exigieron impuestos más justos, el fin de los privilegios aristocráticos y una mayor participación en el gobierno. Querían que los impuestos se distribuyeran de manera equitativa y que los nobles y el clero también contribuyeran a las arcas del Estado. Sin embargo, el sistema de votación tradicional, que daba a cada estado un voto independientemente de su tamaño, aseguraba que el primer y segundo estado siempre pudieran superar en votos al tercero. Esto significaba que, a pesar de representar a la mayoría de la población, el tercer estado tenía poco poder real en las decisiones. Frustrado por este estancamiento y sintiendo la urgencia de la situación, el tercer estado dio un paso audaz. Decidieron que no podían seguir permitiendo que sus voces fueran silenciadas
y que era el momento de tomar medidas más drásticas. El 17 de junio de 1789 se declararon a sí mismos la Asamblea Nacional, los verdaderos representantes del pueblo francés. Esta declaración fue un acto de desafío directo a la autoridad del rey y de los otros dos estados. 3 días después, al ser excluidos de su sala de reuniones, se reunieron en una cancha de tenis cubierta cercana y juraron el famoso juramento del juego de la pelota, prometiendo no disolverse hasta que Francia tuviera una constitución. Este juramento simbolizaba su compromiso inquebrantable con la causa de la reforma. Este acto de desafío marcó un punto de inflexión en la Revolución Francesa, un cambio decisivo de las súplicas pasivas de reforma a una afirmación activa de la voluntad del pueblo. La Revolución Francesa había comenzado verdaderamente y el camino hacia una nueva Francia estaba en marcha. Sección 5. Una nueva era. Amanece, la abolición del feudalismo y la declaración de los derechos del hombre. La caída de la Bastilla marcó el comienzo de un período de cambio radical en Francia. Este evento simbólico no solo representó la caída de una prisión, sino también el colapso de un sistema opresivo que había mantenido a la población en un estado de servidumbre y miedo. La Asamblea Nacional, ahora firmemente en control, se movió rápidamente para desmantelar el viejo orden. Los miembros de la Asamblea entendieron que para construir una nueva Francia era esencial eliminar las estructuras de poder que habían perpetuado la desigualdad y la injusticia. El 4 de agosto de 1789, en una sesión dramática, los nobles renunciaron a sus derechos y privilegios feudales, aboliendo efectivamente el feudalismo en Francia. Este acto de renuncia no fue solo simbólico, sino que tuvo profundas implicaciones para la estructura social y económica del país. Este acto radical señaló un cambio fundamental en la sociedad francesa, desmantelando jerarquías centenarias y allanando el camino para un orden más igualitario. Los campesinos, que durante siglos habían estado sujetos a los caprichos de los señores feudales, ahora podían imaginar un futuro con más libertad y oportunidades. Más tarde ese mes, el 26 de agosto, la Asamblea Nacional adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento fundamental de la Revolución Francesa y un hito en la historia de la humanidad. Este documento no solo articulaba los derechos y libertades esenciales, sino que también establecía los principios sobre los cuales se construiría la nueva sociedad. Inspirada por los ideales de la Ilustración, la Declaración proclamó la igualdad fundamental de todos los hombres, subrayando que todos los ciudadanos, sin importar su origen o estatus social, tenían los mismos derechos y dignidad. Sus derechos naturales a la libertad, un concepto que resonó profundamente en una nación que había sido oprimida durante tanto tiempo. La propiedad, la seguridad, elementos esenciales para la prosperidad y el bienestar de cualquier sociedad, y la resistencia a la opresión. Este derecho a resistir la tiranía se convirtió en un pilar fundamental de la nueva identidad francesa. Afirmó que la soberanía residía en la nación, no en el rey, un cambio radical que redefinió la relación entre el gobierno y el pueblo. Y proclamó que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley, estableciendo un nuevo estándar de justicia y equidad que influiría en las futuras generaciones.